recursivo en relación a el nuevo sistema procesal penal, tomando en cuenta de que el juicio oral efectivamente había provocado un avance, yo diría, en el estudio del sistema recursivo chileno nuestro, en el sistema recursivo chileno, ¿no? O en nuestro sistema recursivo. Entonces, dicho esto, habíamos comenzado nuestra exposición indicando de que hoy día, cuando hablamos del derecho a recurrir, lo tenemos que relacionar inmediatamente con el derecho al debido proceso, o sea, con un derecho fundamental, y estableciendo que su fuente se encuentra precisamente en la Carta Fundamental, por vía indirecta, como ustedes quieran ahí indicar, podría ser directa o indirecta, y yo digo que, en mi opinión, es más bien por vía indirecta, puesto que más allá que se encuentra incluido por vía del artículo 5 de la actual Carta Fundamental, son estos tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana sobre los derechos del hombre, los que nos van a través de su articulado, en particular el artículo 8, por ejemplo, veíamos ayer, nos van a dar esta fuente de texto, por así decirlo, ¿no? Y a través de esta fuente de texto, entonces luego podemos ya ir a lo que es la Constitución propiamente tal, por ejemplo, en el artículo 19, número 3, que no establece expresamente el derecho a recurrir, pero sí reconoce lo que nosotros ya sabemos como el debido proceso. Y luego, por cierto, ya podríamos ir a los distintos textos legales, como por ejemplo el Código Procesal Penal, el Código de Procedimiento Civil y otras leyes especiales en donde se encuentran regulados procedimientos especiales. Dicho aquello, habíamos señalado que efectivamente se produjo un cambio de paradigma, sobre todo teniendo en cuenta lo ya relatado, en el sentido que, por ejemplo, era de manifiesto hoy día que no tan solo se reconocía la facultad de recurrir, sino que además se generaban otras, en este caso, otros efectos, ¿no? Y me estoy refiriendo tal vez en forma anterior a lo que veíamos como características o como en este caso, bien digo, yo diría más bien en la última parte analizamos ciertas características vinculadas con el sistema recursivo. Lo que habíamos visto antes se refería más bien a cambios de paradigmas, ¿no? O a principios, por así decirlo, relacionados con el sistema recursivo actual. Y dentro de esos principios relacionados con el sistema recursivo actual, que es lo que más bien me interesa que quede en sus mentes, es lo que vimos en base o en relación a estas verdaderas bases del nuevo régimen de recursos. Y dentro de estas bases del nuevo régimen de recursos está la disminución del número de recursos en relación al antiguo procedimiento penal, y ahí analizamos esencialmente cómo se veía reducido preferentemente, por ejemplo, el recurso de apelación en su aplicabilidad, reemplazado por un recurso de derecho estricto como era el recurso de nulidad. Luego veíamos que consecuencialmente desaparece la doble instancia como fundamento del sistema de recursos, y con eso también se provoca, ¿no?, un verdadero
yo diría, una verdadera alteración a esta regla general de la competencia de la jerarquía o grado, pues que ya no es una regla general para todo el sistema procesal chileno. Más bien queda reducida esa regla, su aplicabilidad a lo que es el actual proceso civil, ya no el proceso penal propiamente tal. Y dentro de ese contexto también entonces, en relación a la eliminación de la doble instancia, entonces se provocan una serie de efectos, como por ejemplo, en este caso, que ya no es, en este caso, la doble instancia vista como una, o no se necesita, mejor dicho, la revisión de los fallos en cuanto a los hechos, evidentemente por varios factores. Uno de esos factores se vincula, por ejemplo, con la inmediación, que en mi opinión es el elemento tal vez o la característica más relevante. El tribunal, al apreciar la prueba de manera directa, evidentemente eso le resta justificación al recurso de apelación en cuanto a tener que otro tribunal de superior jerarquía tener que revisar nuevamente los hechos. En relación a esto mismo también y sobre las bases que estábamos analizando inicialmente, creo que es importante también entender que una base hoy día es que el recurso se mira como un verdadero mecanismo de petición de parte, o sea, es un mecanismo esencialmente subjetivo. No es un mecanismo más objetivo que opere de oficio el recurso, como operó en alguna oportunidad a través del trámite de la consulta. Con todo lo dicho, o remitiéndonos a todo lo dicho en la clase de ayer en cuanto a la necesidad de justificar o de revisar fallos, precisamente porque al no existir el juicio oral, el proceso era mucho más débil en cuanto a sus garantías y requería que un tribunal superior entrara a revisar nuevamente los hechos que fueron conocidos por el tribunal en aquel momento. Eso hoy día ya no se justifica y por ende entonces se mira como una base hoy día que el recurso tiene que ser visto como una facultad que emana esencialmente de las partes, ¿ya? Eso yo diría como esas tres bases que acabo de mencionar, en el sentido que, como bien se indicó en forma previa, disminuyen los recursos, desaparece la doble instancia y en tercer lugar el sistema recursivo se mira como un sistema que emana necesariamente del deseo de las partes o del derecho de las partes de querer avanzar o de querer, por esta vía, tener que revisar el fallo dictado, pero no desde un punto de vista jerárquico, como se miraba en forma tradicional, sino más bien velando por derechos fundamentales, velando por la transgresión al debido proceso, ¿ya? Yo diría, o muy resumidamente, que eso debiera de hoy día estudiarse y ampliarse, no tan solo para el sistema procesal penal, sino que también debería de ampliarse en lo futuro para el proceso civil, que sabemos que está todavía en un proceso de reforma, empantanado, lamentablemente no ha podido avanzar, y solamente lo que hoy día vemos como procedimientos reformados propiamente tales son los procedimientos de familia y los procedimientos laborales, que están más vinculados con el tema de los asuntos civiles. Pero falta evidentemente todos los asuntos civiles ordinarios o comunes.
y el sistema recursivo, entonces, cuando se amplíe, debería de tomar en cuenta también lo que acabamos de señalar. Y a eso habíamos agregado, en segundo lugar, en este caso, las disposiciones generales sobre los recursos, y ahí habíamos analizado varios temas como la facultad de recurrir, el aumento de los plazos, la renuncia y desistimiento de recursos, o sea, varios aspectos, el efecto de la interposición de los recursos, varios aspectos que más bien eran aspectos, yo diría, de carácter reglado, ¿ya? Y vamos a dar término a estos aspectos de carácter reglado para que podamos avanzar y podamos seguir entonces con la materia ya más específica. A ver, hay una materia que la verdad siempre tiende a ser estudiada y tiende a ser objeto de debate, ¿ah? En mi opinión, la prueba de los recursos, si bien es cierto, hoy día se reconoce y existe en cuanto a tal, es una materia bastante residual, es un derecho bastante residual. Ustedes comprenderán que al ser los recursos, y me refiero en concreto al recurso de nulidad, un recurso de derecho estricto, la prueba, por cierto, va a quedar relegada a una mínima expresión. Yo diría que en la práctica con una escasa aplicabilidad práctica, porque lo que se refiere a la prueba del recurso no se refiere en cuanto a lo que es la prueba del juicio en sí, sino que se refiere a la prueba que justificaría el por qué se está deduciendo el recurso. ¿Me entienden ustedes? Entonces, se reduce evidentemente a una cuestión muy técnica, que yo les digo a ustedes en la práctica no es muy comúnmente utilizado. Y por lo mismo, porque en definitiva, cuando uno utiliza recursos de nulidad, generalmente la mejor prueba que va a tener uno en este recurso de nulidad va a ser lo descrito en el mismo fallo, lo que señala el mismo fallo. Y eventualmente podríamos acudir a ciertos audios, ¿no? Y acompañar audios. Pero ahí ya el asunto se torna un poco más complejo porque yo al acompañar audios, claro, me voy a inmiscuir de manera indirecta, por así decirlo, a el análisis de los hechos. Entonces, de una u otra manera, lo que sí tenemos que tener claro hoy día, cuando hablamos sobre todo de recurrir en contra de una sentencia definitiva, es que nuestra principal evidencia va a ser precisamente lo que dice esa sentencia definitiva. Ahora, lo que ocurrió en el juicio, sí, va a ser un respaldo igual, pero basándonos primero que todo en esa sentencia definitiva, en cómo, por ejemplo, el tribunal apreció la prueba en esa sentencia definitiva. Y recién ahí yo podré finalmente, si tengo un audio que dice lo contrario, acompañar probablemente ese registro de audio. Pero mi principal prueba va a ser, vuelvo a insistir, lo que dice esa sentencia definitiva. De ahí entonces que la prueba de los recursos, vuelvo a insistir, queda reducida específicamente a lo que es el recurso en sí, no a lo que ocurrió en el juicio, para que no vayan ustedes a malinterpretar y entender de que se va a generar un nuevo término probatorio, porque eso no es así, ¿ya? Luego, en cuanto a los límites de los efectos del recurso, acá tal vez aparece algo interesante en el sentido que estos límites van a favorecer siempre al recurrente y en particular van a favorecer siempre al imputado más que al Ministerio Público. ¿Qué es lo que nos dicen estos límites? Está regulado en el artículo, o está establecido en el artículo 360 del Código Procesal Penal, y primero que todo, nos señala
que el tribunal, por regla general, solamente se podrá pronunciar respecto de lo que haya solicitado el recurrente. O sea, la competencia del tribunal, por regla general, en cuanto al conocimiento y fallo del recurso, queda limitado por lo que el recurrente pidió. Dicho esto, entonces, por regla general, el tribunal no podría o no debería extenderse a otras materias que no fueron objeto de debate respecto de o en relación con el recurso. Digo por regla general porque nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar por ahí tal vez alguna excepción. Y precisamente las excepciones las vamos a encontrar primero que todo o en relación, mejor dicho, con la parte del imputado. Y así, por ejemplo, si solo uno de los imputados respecto de un mismo delito entabla el recurso, la decisión favorable que se dicte va a aprovechar a los demás. Entonces, la excepción, ¿por qué sería respecto de los demás? Porque esa parte que no entabló, ese imputado que no entabló recurso alguno, se podría haber beneficiado por la decisión del recurrente en la medida que el fallo invalidado finalmente establezca, por ejemplo, que no hubo delito o que la figura que se investigó y que por la cual fueron acusados los intervinientes, los imputados y fueron condenados, esa figura no sería constitutiva de delito, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto va a favorecer a todos. Y por eso se mira entonces como una especie de excepción el hecho de que favorezca a quien no recurrió. Y con la contraexcepción, que en este caso no sería aplicable esta extensión del efecto de acogerse al recurso cuando efectivamente se vincule específicamente con características propias del recurrente, ¿no? Como lo sería la minoría de edad o alguna causal de parentesco. Evidente, ¿no? O sea, si la persona recurre y recurre, qué sé yo, porque le favorece la minoría de edad o le favorece alguna causal de parentesco, entonces, por cierto, eso no podría extenderse al resto de los imputados. Y de igual manera, aparece por vía muy excepcional, y entendiendo que acá esto es uno de los pocos ejemplos en donde nuestro legislador hace prevalecer la justicia por sobre la seguridad jurídica. Podríamos estar hablando mucho rato con respecto a esto, pero ustedes ya deben de saber como regla general, como estudiantes de Derecho, que nuestro legislador siempre ha privilegiado, y esto es histórico, ha privilegiado la seguridad jurídica por sobre la justicia. Claro, cualquier persona que escuche esto va a decir, pero esto es una aberración, si en definitiva lo que busca la sociedad toda siempre es la justicia, más que la seguridad jurídica. Pero ciertamente aquello no es así. Y por eso que existe la institución de la prescripción. Qué mejor ejemplo, ¿no? Si yo les hablo a ustedes de derecho civil, por ejemplo, y le hablo de los modos de adquirir el dominio, por cierto, más allá que ustedes estudiaron ya lo que es la tradición, ¿no es verdad?, como modo de adquirir el dominio, yo le digo a ustedes que el modo más general de todos y el más seguro de todos, hasta el día de hoy precisamente no es la tradición, sino que es la prescripción, ¿ya? Y la prescripción es sinónimo para nosotros no de justicia, sino de seguridad jurídica. Y respecto del derecho penal, ¿qué mejor ejemplo? Si una persona comete un delito y el tiempo transcurre y esa persona no es
enjuiciada por ese delito y el tiempo transcurre y llega el plazo que señala la ley respecto de la prescriptibilidad de la pena, de la acción penal en particular, entonces, por cierto, esa persona no va a ser enjuiciada. O si lo es, va a tener que ser absuelta porque ya pasó el tiempo que la sociedad estableció para que finalmente fuera enjuiciada y fuera condenada. Entonces, dicho esto, ¿por qué pongo este caso como un buen ejemplo para evidenciar que al legislador sí le importa de manera específica en algunos casos, yo diría muy evidente, ¿no? Le importa mucho más la justicia que la seguridad jurídica, en algunos casos muy evidente, digo. Porque por vía excepcional, el artículo 379 del Código Procesal Penal permite que un tribunal superior, conociendo de este recurso de nulidad, por ejemplo, de una causal diferente inicialmente, se extienda y aplique otra causal de oficio, en la medida que esa causal de oficio, por cierto, le beneficia al imputado. ¿Me entiende? Entonces ahí el tribunal, entendiendo que tal vez no se recurrió inicialmente por una causal que correspondía, pero que es muy evidente la existencia de esta otra causal, de este otro vicio, y que favorece al imputado, podría entonces invalidar de oficio el fallo con las consecuencias que usted ya se imaginará. Entonces, ese ejemplo vendría siendo una excepción a la regla general. Repito la regla general. ¿Cuál es la regla general hoy día en relación entonces con el límite de los efectos del recurso o los límites de los efectos del recurso? La regla general es que el tribunal que conoce del recurso va a quedar limitado a lo que las partes piden. Y la contraexcepción o las contraexcepciones siempre la vamos a encontrar en relación con los imputados. Este efecto de los límites de los efectos del recurso está relacionado con esta otra materia en cuanto a que se prohíbe la reforma del fallo en perjuicio del recurrente, la reformatio impeius, que se llama en dogmática o en doctrina latina, ¿no? El latín es lengua muerta, la verdad que no soy muy dado en lo personal de usar latinismo ya, porque es una lengua muerta y eso indica que más bien lo que deberíamos usar siempre es el lenguaje vivo, ¿no? Y el lenguaje vivo entonces reforma en perjuicio. Se prohíbe la reforma en perjuicio. Eso significa que el recurrente, en este caso, y me refiero en concreto más bien al imputado, si recurre la resolución que fue objeto del recurso, no puede ser reformada en perjuicio de esto. O sea, me explico. Si el imputado recurre respecto de una condena en particular y resulta que en derecho fue mal calificada, fueron mal calificados los hechos y resulta que no era hurto, sino que los hechos más bien el tribunal entendió que era robo. Por muy robo que sea, va a quedar siempre la misma pena. No puede el tribunal, conociendo de un recurso de nulidad, alterar esa condena. ¿Me entienden? No puede calificar o al recalificar no puede aumentar la pena, por así decirlo. Más allá que pueda establecer en su fallo que efectivamente es robo y no es hurto.
Pero como existe esta limitante que está reconocida en el artículo 360, entonces eso de una u otra manera favorece al recurrente e impide el temor a recurrir, que eso también es muy importante, ¿no? Porque por mucho que no exista la doble instancia, aquello no está impidiendo el derecho a recurrir, ni tampoco está estableciendo una especie de temor a recurrir. Acá vemos que existe una total diferencia de lo que se estipulaba antiguamente en el artículo 548 del Código de Procedimiento Penal, en donde el sistema inquisidor sí permitía que se reformaran los fallos en perjuicio del recurrente, cuestión que era compleja, ¿no? Profesor, Sí, tengo una duda. Si es que bueno, por la vía de un recurso de nulidad, una parte alega que el juez fue imparcial en la decisión, se tiene que hacer un nuevo juicio, ¿no? Con un tribunal diferente. eso es diferente, claro. Pero Si una ahí en de ese las caso partes, sí podría cambiarse la condena, ¿cierto? ¿Podría aumentar? al existir un nuevo juicio, sí. Ah, ya. Eh, en relación a la pregunta que hace Pablo, en la medida que se invalide el juicio, o mejor dicho, se invalide el fallo y se exija un nuevo juicio, por cierto, si ese nuevo juicio establece una condena diferente, ahí estaríamos en otra situación a la planteada. Lo que el legislador dice es que por la vía del recurso no se podría dictar de manera inmediata, sin previo juicio, otro fallo peor en sus efectos que el que originalmente fue recurrido respecto al imputado particularmente. Entonces, por eso dije y expliqué y me referí a la calificación de los hechos. Porque si el tribunal solamente califica los hechos sin variarlos, los puede recalificar. Y al recalificarlos, si se da cuenta de que los hechos no eran motivo de hurto, sino de robo, por cierto, no puede establecer una mayor pena que aquella que establecía el fallo original. A contrario censo, si ocurre lo contrario, o sea, efectivamente se acogiese el recurso de nulidad, porque efectivamente lo que calificó el tribunal era, era, eh, era en este caso hurto y no robo, y eso significaría una menor pena, ahí por cierto no habría ningún inconveniente, ¿no? Ahí se reconoce la pena en relación con la calificación que hizo el tribunal, la nueva calificación de los hechos, ¿no? Y por eso que me importa, ahí en la imagen ustedes van a darse cuenta de un ejemplo muy bueno, ¿no? Que dice que esta prohibición se refiere únicamente a la pena, pero no a la declaración de culpabilidad. Supongamos, que es lo mismo que acabo de mencionarles ya, supongamos que la persona recurre, voy a poner otro ejemplo similar al que ya señalé respecto del robo y hurto. Recorre, eh, recurre a consecuencias de una falta y resulta de que luego de calificar los hechos, las lesiones no eran leves, sino que las lesiones eran menos graves o graves, derechamente. Entonces, la persona va a ser declarada culpable por lesiones menos graves o por lesiones graves. Pero al momento de establecer la pena no puede variar. ¿Me captan? La pena no puede, en este caso, variar. ¿Y cuál sería la justificación? Lo que acabo de mencionar,
que se prohíbe la reforma en perjuicio respecto del recurrente. Y por cierto, esta prohibición estaría o debería de interpretarse más bien en relación o en beneficio, mejor dicho, del imputado. Le voy a pedir a alguno de ustedes que por favor me lea el artículo 360 del Código Procesal Penal. Yo lo leo, profesor. Gracias, Pablo. Artículo 360. Decisiones sobre los recursos. El tribunal que conociere de un recurso solo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado, salvo en los casos previstos en este artículo y en el artículo 379, inciso segundo. Si solo uno de varios imputados por el mismo delito entablare el recurso contra la resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a las demás, a menos que los fundamentos fueran exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal declararlo así expresamente. Si la resolución judicial hubiera sido objeto de recurso por un solo interviniente, la Corte no podrá reformarla en perjuicio del recurrente. Eso es lo que estábamos diciendo al final, que no puede ser reformada en perjuicio del recurrente. Y si bien es cierto, no lo dice, pero este perjuicio del recurrente está visto, está analizado desde el punto de vista más bien del imputado, ¿ya? Aclaro que el artículo 379, inciso segundo, se refiere a lo que habíamos visto respecto a la posibilidad que tiene excepcionalísimamente la Corte de oficio entrar en este caso a modificar un fallo, conociendo de oficio de otra causal que no fue la originalmente impugnada o invocada. A eso se refiere el artículo 379, inciso segundo, que está en el artículo 360. Yo no sé si hay alguna pregunta en relación a los efectos, específicamente estamos viendo los efectos en materia penal de los recursos o de los límites, mejor dicho, como lo habíamos planteado inicialmente. De los límites, como lo habíamos planteado inicialmente en cuanto a los efectos del recurso. ¿Queda claro los límites de los efectos del recurso o el límite de los efectos del recurso? Yo diría, bueno, está tratado en el artículo 360 y se reduce por regla general o aplica por regla general a que solamente el tribunal pueda entrar a conocer de la causal invocada propiamente tal. Muy excepcionalmente podrá, en este caso, de oficio, y siempre que favorezca al imputado, podrá aplicar otra causal. Y en segundo lugar, se prohíbe la reforma en perjuicio del recurrente. Y yo agregaría ahí, se prohíbe la reforma en perjuicio del recurrente cuando éste afecte al imputado, ¿ya? No me queda muy claro en relación con el Ministerio Público, porque la verdad que nuestro sistema acusatorio está hecho sobre la base de establecer un equilibrio respecto del poder del Estado, entendiendo que el poder del Estado está representado por el Ministerio Público. Entonces, esta reforma, esta no reforma en perjuicio, debiese interpretarse más bien en sentido estricto de lo que dice relación con un imputado recurrente, ¿ya? Más que un Ministerio Público recurrente. De hecho, si bien es cierto, no está acá establecido, pero yo diría que el sistema acusatorio en general, cuando hablamos de derechos fundamentales,
fundamentales como causal fundamental del recurso de nulidad, derechos fundamentales para nosotros se vinculan con personas, ¿ya? Con personas naturales, o sea, en este caso con la persona del imputado, principalmente. Más que con la otra parte que es el Ministerio Público que representa al Estado, persecutor, ¿no? Entonces, de ahí que este es un gran tema el que le estoy señalando a ustedes ahora, pero creo de que el sistema acusatorio preferentemente y el recurso de nulidad en particular se debería de visualizar bajo esa mirada, entendiendo ese desequilibrio inicial que claramente existe. Ahora, algún otro me podría decir, pero profesor, eso atenta claramente contra la igualdad de armas. Toda vez que el sistema recursivo deberá ser favorable para ambas partes. Sí, es cierto, el sistema recursivo es favorable para ambas partes, pero precisamente cuando vemos estos casos puntuales, como por ejemplo el límite de los efectos del recurso y las contraexcepciones que existen, o las excepciones que podrían existir, claramente las excepciones a estos límites y que son más beneficiosas o más favorables deberían de interpretarse en sentido estricto, o sea, solamente favorece puntualmente al imputado o solamente no perjudica al imputado, ¿no es verdad? Y esto se engarza o se vincula con el principio que ustedes ya han estudiado y que está reconocido en forma previa al juicio oral, que es la presunción de inocencia. Entonces, todo aquello que sea más favorable al imputado deberá siempre considerarse. No así lo que podría ser más favorable al Ministerio Público, porque aquello que es más favorable al Ministerio Público, a contrario censo, podría ser perjudicial para el imputado. Ahora, algún otro me podrá decir, profesor, ¿pero qué pasa con la víctima entonces? ¿Qué pasa con el querellante? Bueno, ahí yo le tendré. La víctima en sí, si bien es cierto, puede perfectamente comparecer en juicio a través del querellante, de su representante en particular, no debemos de olvidar que cualquiera fuera la consecuencia de lo persecutorio, por así decirlo, de todos estos temas que son más bien específicos, muy puntuales, por lo general va a quedar a salvo la responsabilidad civil del sujeto que está siendo perseguido penalmente, ¿no? Y en ese aspecto, la verdad que podríamos entender que se va a equilibrar un tanto, en este caso, la necesidad de justicia que pueda tener la víctima, ¿no? ¿Verdad? Ya en el otro ámbito, sí, es un poquito más cuestionable, un poquito más complejo entrar a tener que privilegiar a la víctima por sobre la sociedad toda. Son temas discutibles de todas formas, ¿no? Porque algún otro me podrá decir, sí, la verdad que la víctima sigue siendo importante y por ende la víctima también debe ser considerada en estos casos, pero yo les digo que, claro, en perjuicio de la víctima corre la interpretación de que el imputado debe ser favorecido porque se enfrenta al poder del Estado. Entonces, cada vez que nos enfrentamos al poder del Estado, sí entonces cobra mucha fuerza y mucho valor la necesidad de cautela, sobre todo de derechos fundamentales, respecto de aquel que se ve enfrentado a este poder del Estado, ¿no? Es un poco la visión, ¿no?, del sistema acusatorio, más allá que alguno podrá no estar de acuerdo conmigo y entender de que en definitiva se comete un grado de injusticia al cautelar, por así decirlo, al resguardar en demasía a la figura del imputado, ¿no? Creo que esto es un proceso paulatino que debe darse, sobre todo que venimos de un sistema muy inquisidor, muy castigador,
y no resulta lógico de un día para otro pasar de un sistema que era muy castigador a un sistema acusatorio como el que vemos hoy día reflejado o estamos estudiando con estos grandes temas que nos toca revisar, como por ejemplo es hoy día el sistema recursivo, los recursos. Por cierto, la aplicación supletoria existe, ustedes ya saben ya, esta es una técnica legal que le da cierto grado de orden a la regla, a la interpretación de la regla. Para un sistema arreglado como el nuestro es muy importante que siempre existan reglas supletorias, ¿no? Aplicables cuando no existe regulación para el caso concreto. Entonces, en este caso, el libro tercero, donde están regulados los recursos, nos señala que se van a aplicar supletoriamente las reglas contenidas en el título tercero del libro segundo del Código Procesal Penal, que precisamente regula, tal cual lo indiqué ahí, el procedimiento ordinario para un juicio oral. O sea, las reglas generales, por así decirlo, en materia procesal penal, se encontrarían contenidas en este procedimiento ordinario que regula al juicio oral. Y si recursivamente no encontramos una regla específica, tendríamos que ir a este procedimiento ordinario de juicio oral, en donde en particular vamos a encontrar, por ejemplo, reglas vinculadas con la modalidad en que se deben de llevar a efecto las audiencias, por ejemplo. Entendiendo de que, por ejemplo, estos recursos sí se van a ventilar y sí se van a resolver previas audiencias. Más allá que el recurso se presenta generalmente por escrito, o esa es la regla general, se requiere una escriturabilidad previa, una escrituración previa, sí se va a requerir de una audiencia para que finalmente se falle el recurso. Entonces, por ejemplo, todo lo relacionado con la manera en que se van a desarrollar las audiencias se aplicaría de manera supletoria lo que dice este libro, o este libro segundo, título tercero, como bien digo. Todo lo que se relaciona, por ejemplo, con el registro de audio también. Ustedes ya saben ya de que la base, la principal base de registro de nuestro proceso penal hoy día, ya no lo es más la escrituración, o los procesos escriturados tampoco lo son, y esto aclaro de inmediato, tampoco es el sistema computacional propiamente tal, el sistema informático, no lo es, sino que es el registro de audio, fíjense ustedes, ¿ah? Es el principal sistema de respaldo que tiene nuestro proceso penal hoy día. Bien, no sé si hay alguna pregunta para seguir avanzando. ¿No? Bueno, vamos a pasar ahora al estudio propiamente tal de los recursos, y voy a ir estudiándolos en paralelo, tal vez sin salirme por ahora de la pantalla que ustedes están viendo del recurso de reposición, y sin salirme del proceso penal necesariamente, ¿no? Porque es medio complejo irse al proceso civil y luego volver al penal. Creo que voy a explorar esta vez, probablemente empiece con el proceso penal y luego me vaya al civil. Voy a ir viendo ahí según cómo ustedes también me vayan entendiendo en la materia.
Por favor les digo, cualquier cosa que no vayan entendiendo, me van diciendo, porque estas cosas, claro, uno cree que son fáciles a veces, ¿no es verdad? Pero son cuestiones técnicas. Entonces, como son cuestiones técnicas, es necesario que ustedes, por cierto, eh, ustedes las puedan aprender, las puedan interpretar correctamente. Si yo les pregunto a ustedes, cuando yo le hablo a ustedes de recurso, ¿qué se le viene a la mente de inmediato? ¿Qué es para ustedes el recurso en sí? ¿A alguien se le ocurrirá? ¿O alguien tendrá alguna idea inicial de lo que es el recurso? Yo lo entiendo como una herramienta de defensa que tienen las partes en ¿Ya? caso de que no estén satisfechas con alguna resolución del tribunal. Perfecto. Tú tocaste un tema súper importante, ¿ah? Cuando tú dices, en caso de estar insatisfechas con la decisión del tribunal. Claramente, la decisión del tribunal generalmente va a favorecer a una y va a perjudicar a otra. Entonces, lo que las partes, a través del recurso, van a pretender, la parte sobre todo que se ve agraviada, por cierto, va a pretender modificar el sentido de ese fallo. Me explico. Si lo vemos desde el punto de vista civil y se acoge la demanda, el demandado por la vía del recurso que pretenda va a intentar siempre que la demanda sea rechazada o que la demanda sea acogida, pero no en la magnitud por la cual o en la extensión por la cual fue acogida. Y viceversa, también si es el demandante el perjudicado. En materia penal ocurre exactamente lo mismo. Si es el Ministerio Público el perjudicado porque no se acogió la acusación, se declaró no culpable o se absolvió, como dice nuestra legislación comúnmente, si se absolvió al imputado, entonces tendrá que recurrir al Ministerio Público, ¿no es verdad? Porque se ve perjudicado. Y viceversa, si hay sentencia condenatoria, tendrá que recurrir el imputado a través de su defensor. Entonces, como bien dice Pablo, en definitiva, lo que se pretende a través de un recurso es, de otra manera, eh, volver a revisar el fallo, ¿no? Porque el fallo le perjudica. Ahora bien, vamos a comenzar el estudio de los recursos con un recurso que lo tengo que mencionar porque si bien es cierto, no es un recurso propiamente tal, conforme a lo que mismo, al mismo concepto que señaló Pablo y a lo que yo le acabo de señalar a ustedes, sí es materia de estudio porque es bastante especial y de una u otra manera nos enseña a la posibilidad de, o reconoce la posibilidad de errores manifiestos, de errores que de una u otra manera necesitan ser aclarados y que no necesariamente van a cambiar el sentido del fallo, porque precisamente digo yo errores que son muy manifiestos. Y acá entonces nos vamos a encontrar con el primer recurso que vamos a estudiar, que está regulado, solamente está regulado en el Código de Procedimiento Civil, que es el recurso de rectificación, aclaración y enmienda. A diferencia del profesor Maturana, a quien respeto mucho porque además fue mi profesor, la verdad es que yo no voy a entrar en mucho detalle en lo que es aclaración, rectificación o enmienda, porque
ojalá me puedan creer ahora, creo que todas estas formas que antiguamente se estudiaban mucho, estas formas de una u otra manera tienden a ir cambiando, y más que las formas, hoy día yo pienso que nos interesan los efectos, ¿ya? Tal vez ustedes por ahora no me van a comprender mucho, pero sí lo que les digo de inmediato es que para nosotros va a ser el estudio de un solo recurso, que abarca las tres materias de inmediato, y que lo que nos va a importar finalmente es que este recurso no busca, como la mayoría de los recursos, cambiarle el sentido de la resolución, sino lo que busca de manera natural y obvia y de manera lógica, más que todo, lógica, es enmendar un error que es evidentemente manifiesto, o en este caso busca que el tribunal aclare algún pasaje que podría mirarse como oscuro o dudoso. Esto para un tribunal o para un juez podría ser muy complejo lo que yo estoy diciendo, pero créanme, alumnos, que es muy humano, porque nuestros tribunales no son perfectos, son seres humanos, nuestros jueces en particular, y pueden por ahí a lo mejor redactar de manera compleja o de manera indebida que requiera necesariamente de una aclaración para las partes. ¿Me entienden? Entonces, para mí que este recurso, si bien es cierto, no le cambia el sentido al fallo, para mí es un recurso muy humano y necesario por lo demás. Y para algunos autores, este recurso que está reconocido en este caso en el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil, no sería otra cosa que una manifestación de lo que es la interpretación auténtica. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron la interpretación de la ley y estudiaron lo que era la interpretación auténtica? La interpretación auténtica vendría a ser aquella interpretación que emana del mismo órgano que dictó el acto jurídico o la norma que se pretende interpretar, en este caso la sentencia que se pretende interpretar. Entonces, lo que hacen los tribunales, o lo que deberían de hacer los tribunales, cuando las partes, por ejemplo, no entendieron el fallo, deberían a lo mejor aclarar sus decisiones, pero en el entendido que estamos aclarando y no modificando decisiones, ¿ya? Yo pienso que este recurso de aclaración, rectificación o enmienda se justifica mucho más, tal vez, para enmendar aquellos errores que son, por ejemplo, que están vinculados con errores de tipeo, o errores aritméticos, o errores de identificación de las personas, errores vinculados con el root de las personas, etcétera, 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 que en el fondo son errores, ¿ya? Y me quedo con esa palabra, error. O sea, ¿es posible que exista el error? Es muy posible que exista el error. Como también será muy posible que exista, en este caso, la necesidad de aclarar el fallo. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que comúnmente, como el legislador lo establece, comúnmente requeriría por la complejidad y por los efectos que genera la dictación de estas resoluciones?
lo que va a requerir esta rectificación o enmienda van a ser las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias. Ustedes comprenderán que las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias, según ya estudiaron en su oportunidad, son resoluciones más complejas que los autos y los decretos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sentencia definitiva, claro que es compleja porque decide acerca del asunto debatido, ¿no? Entonces, en ese contexto, sí es una sentencia, es una resolución compleja. Yo les voy a pedir a ustedes que para el estudio recursivo, si bien es cierto, es una regla, es un artículo, y van a tener que memorizar tal vez, pero para poder entender muchas cosas se van a tener que estudiar nuevamente y se van a tener que leer nuevamente el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, para saber o entender cuándo estamos en presencia de una sentencia definitiva, cuándo estamos en presencia de una sentencia interlocutoria, clasificándola de primer grado, de segundo grado, y cuándo estamos en presencia de autos, y cuándo estamos en presencia de decretos y proveídos, ¿ya? Eso tal vez no hoy día, pero sí ya para las próximas clases, yo les voy a pedir que ustedes ya lean y sepan, o en este caso logren diferenciar una resolución de otra, ¿no? Para que en definitiva no tengan problemas, sobre todo en el proceso civil, a la hora de diferenciar una u otra resolución judicial en relación con los recursos que serían aplicables o serían deducibles en contra de uno u otra resolución. Entonces, dicho esto, este recurso de aclaración, para algunos mal llamado recurso, yo diría que más que un recurso vendría siendo un acto jurídico procesal de parte, que si bien en términos amplios se le conoce como recurso, en términos específicos no tiene la naturaleza de recurso, precisamente porque no busca modificar la decisión del tribunal, sino que tiene otro objetivo, según ya señalamos, ¿no es verdad? Que es aclarar, rectificar, enmendar. Aclaración, rectificación o enmienda. Entendiendo que la enmienda, ojo con lo que estoy diciendo, entendiendo que la enmienda es una enmienda menor, es una enmienda que en el fondo no le cambia el sentido al fallo. Yo diría un recurso de rectificación o aclaración, porque me complica sinceramente la palabra enmienda, porque después vamos a ver que existen recursos de enmienda, como lo son el recurso de reposición y el recurso de apelación. Entonces, por ahí ustedes podrían confundirse y tal vez llamar este recurso como aclaración y rectificación simplemente, ¿no? Este recurso, o este mal llamado recurso, no está regulado en materia procesal penal, pero por una cuestión de lógica jurídica procesal, se ha interpretado que debiera de extenderse también con mayor razón al proceso penal. Porque si, por ejemplo, en el proceso penal se equivocó el juez en señalar los días de condena, por ejemplo, se equivocó por un error humano, debería rectificarse. Perfectamente es posible, ¿no? Se debería de rectificar. O se equivocó el sentenciador, en este caso, en identificar al imputado, o en identificar a las partes. Por esta vía podría eventualmente rectificarse, ¿no? Entendiendo, vuelvo sobre lo mismo, o sea que estamos hablando de errores menores, ¿ya? En donde, por ejemplo, claramente los considerandos del fallo nos dicen una cosa y de los considerandos del fallo queda absolutamente claro
que es lo que finalmente pretende el tribunal, ¿no es verdad? Y la resolución, la parte resolutiva, es el problema generalmente, ¿no? Y como la parte resolutiva es el problema, es la parte resolutiva donde yo necesito aclarar o yo necesito, en este caso, corregir errores. Errores aritméticos, por ejemplo, ¿no? Es más, el propio legislador, por vía excepcional, le permite al tribunal esta corrección de oficio. Según se advierte, en este caso, en el artículo 184 del Código de Procedimiento Civil. Le da un plazo, sí, es un plazo de 5 días. Una vez dictado el fallo, los tribunales tendrán el plazo para poder corregir estos errores, tendrán el plazo de 5 días, luego que fue notificada a las partes. ¿Ya? Aclaro acá que es muy importante para que ustedes también recuerden la idea de notificación, porque no olviden ustedes que a partir de la notificación de las resoluciones producen efectos las mismas, ¿no es verdad? Entonces, el legislador sí le dio un plazo excepcionalmente al juez para que él de oficio pudiera corregir si advertía algún error, cuestión que por lo demás de toda lógica. Sin prejuicio de ello, si el tribunal de oficio se le pasan estos 5 días y no corrige de oficio, las partes tendrán todo el tiempo que estimen pertinente para poder solicitar la corrección de este fallo que le fue notificado. Y con esto también aclaro de inmediato algo que es importante que ustedes sepan. Para entablar cualquier recurso que modifique el fallo, a mí me empiezan a correr los plazos desde el momento en que me notificaron el fallo, por así decirlo, sin correcciones. El fallo no corregido, a partir de ese momento a mí me empieza a correr el plazo. Yo no en ningún momento tengo que esperar que me corrijan el fallo para luego recién apelar, por ejemplo, o para luego recién recurrir de nulidad, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, también aclaro aquello, porque por lo demás el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil así lo señala. ¿Quién me puede leer el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, por favor? Profesor, ¿Mm? yo lo leo, pero déjeme buscarlo en Google. Gracias, Diego. En 185, ¿no? Sí. Ya dice, artículo 185. Las aclaraciones, agregaciones o rectificaciones mencionadas en los 3 artículos precedentes podrán hacerse no obstante la interposición de recursos sobre la sentencia a que aquellas se refieren. Ok. Es la misma idea que acabo de mencionársela. O sea, no vayamos a confundir esto que estamos hablando, que es muy interesante, ¿no? Que se rectifiquen los fallos, errores aritméticos, palabras mal escritas, etcétera, 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 y nos vayamos a engañar, entendiendo que luego que el fallo fue corregido, recién no empiezan a correr los plazos. No, los plazos no empiezan a correr desde el momento en que fue notificado inicialmente la resolución respectiva. Y en el intertanto yo podría aclarar o solicitar que se aclaren o se rectifiquen cosas. O sea, con esto que le estoy señalando a usted y que lo dice expresamente el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, con mayor razón
es una buena evidencia para decir que lo que estamos estudiando inicialmente no tiene la naturaleza de recurso. Más bien sería una actuación procesal que no busca, y esta es una idea importante igual, que no busca impugnar la resolución judicial. Es una actuación procesal que no busca impugnar la resolución judicial. Porque si por algo se caracterizan los recursos, es que son mecanismos procesales de impugnación. Para nosotros, impugnar significa cambiarle el sentido a la decisión del tribunal. Soy reiterativo en esto porque es la idea finalmente que quiero que les quede, y es el derecho constitucional inmerso dentro del debido proceso al cual tienen los intervinientes, las partes dentro de un proceso. No sé si hay alguna pregunta en relación a este tema. ¿Queda claro entonces la figura de la aclaración, rectificación o enmienda? Al parecer sí, ¿no es cierto? Sí, profesor, queda claro. Sí, profe, queda claro. Perfecto. Vamos ahora allá a algo más de fondo y que tiene que ver con lo que nos convoca. Y voy a dejar enunciado, porque unos minutitos antes de las 6 ya me tengo que desconectar para iniciar o entrar a otra reunión. Vamos a entrar entonces al estudio propiamente tal de lo que es el recurso de reposición. ¿Qué es el recurso de reposición? El recurso de reposición por excelencia es un mecanismo de impugnación que busca enmendar resoluciones judiciales que tienen una complejidad jurídico-procesal menor a una sentencia definitiva. Y ahí nos vamos a encontrar que el recurso de reposición tiene la particularidad de ser un mecanismo de impugnación que solamente va a ser conocido y fallado por el mismo tribunal que dictó la resolución recurrida. O sea, en el conocimiento y fallo del recurso siempre va a intervenir un solo tribunal. En otras legislaciones o en el sistema administrativo o en los sistemas administrativos, por ejemplo, este recurso de reposición también es conocido como recurso de reconsideración, donde lo que se le pide al tribunal es que por favor reconsidere su decisión y que varíe, sí, obviamente, el sentido de la misma. Vamos a encontrar diferencias en materia civil, de derecho civil o de derecho procesal civil y de derecho procesal penal. Sí, vamos a encontrar diferencias. Por cierto, la primera gran diferencia es el texto legal en que se encuentran cada uno de los recursos reglamentados y regulados, ¿no es verdad? Uno de ellos, que es en materia procesal civil, lo vamos a encontrar reglamentado y regulado preferentemente en el artículo 181 y en el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil.
Y el otro, en materia procesal penal, lo vamos a encontrar regulado en los artículos 362 y siguientes del Código Procesal Penal. Es una diferencia. La otra, ya entrando más en detalle, y esto por favor quiero que lo anoten bien porque no es menor lo que les voy a decir. Me atrevería a señalar que solamente el recurso de reposición, tanto en sede civil como en sede penal, hoy día, se relaciona con la naturaleza de las resoluciones recurridas. O sea, el legislador estuvo a la naturaleza de la resolución recurrida para establecerlo como mecanismo de o vía de reconocimiento del derecho a recurrir, como mecanismo de impugnación propiamente tal. Y así, por ejemplo, en materia procesal civil, son recurribles los autos y los decretos, y excepcionalmente las sentencias interlocutorias. Y en materia procesal penal, son recurribles por regla general los autos, los decretos y las sentencias interlocutorias. A eso me refiero yo cuando digo que el recurso de reposición está establecido en relación con la naturaleza de la resolución recurrida, tanto en el proceso civil como en el proceso penal. Vamos a estudiar y nos vamos a dar cuenta en adelante que esta regla de la naturaleza de la resolución recurrida solamente se va a aplicar en materia procesal civil, ya no más en materia procesal penal, porque en materia procesal penal el legislador, por ejemplo, como va a ocurrir con el recurso de apelación, fijó por ley qué resoluciones son recurribles y cuáles no. Sin importar la naturaleza de la resolución recurrible, sino simplemente porque la ley así lo señala o la regla así lo permite, más específicamente. Bueno, esto tiene que ver, entre otras cosas, por algo que ya había dicho antes, en que el sistema de recursos se redujo. Se redujo. No en perjuicio de las partes, vuelvo a insistir nuevamente, no creo que haya sido en perjuicio de las partes, no. Se redujo porque el juicio oral precisamente tiene otra mecánica, otra lógica y otorga de una otra manera más garantía. Y entonces, a propósito del recurso de reposición, el recurso de reposición hoy día es mucho más aplicable en materia procesal penal, inclusive, porque es un recurso más ordinario en materia procesal penal que lo que es en materia procesal civil. ¿Por qué? Porque en materia procesal civil sigue siendo ordinario tanto el recurso de reposición que acabo de mencionarles, como el aludido recurso de apelación. Entonces ya les dije otra característica del recurso de reposición. Además de ser un recurso de enmienda, o sea que permite o lo que busca es modificar derechamente lo fallado, lo resuelto de manera inmediata, además es un recurso ordinario. ¿Y qué significa que sea ordinario? Significa que la mayoría, por así decirlo, de las resoluciones
dictadas en ese procedimiento van a ser recurribles por la vía del recurso de reposición. Y cuando uno observa qué resoluciones son las que más se dictan en un proceso, por cierto, van a ser la mayoría autos, decretos y sentencias interlocutorias, que en materia civil sabemos que son recurribles por vía excepcional, en relación con el recurso de reposición. Y la otra característica, ya se la señalé ya, no se olviden, por favor, que interviene un solo tribunal. Interviene un solo tribunal. Me voy a abocar en los minutos que me quedan, en los últimos 5 minutos, solamente a lo que es el recurso de reposición en materia procesal civil. Y vamos a encontrar dos clases de reposiciones, que ambas están reconocidas y reguladas en el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil, que para nosotros es el artículo clave, que son la reposición ordinaria y la reposición extraordinaria. Cuando hablo de la reposición ordinaria, me estoy refiriendo a aquel recurso que no requiere de nuevos antecedentes y que necesariamente tiene un plazo para hacerse valer ante el mismo tribunal que dictó la resolución recurrida. Ese plazo es de 5 días en contra de autos y decretos. De 5 días. Y esos 5 días corren, vuelvo a insistir, desde que fue notificada la parte. Generalmente vamos a hablar de plazos individuales, salvo aquellos casos muy excepcionales en donde se estima que los plazos son, en este caso, colectivos o plazos comunes, que son muy pocos los casos que nos vamos a encontrar dentro de un proceso donde el plazo empieza a correr desde la última notificación de las partes. Que por lo demás, por la vía de la reposición, me podría servir solamente en un caso en particular, que es cuando se notifica el mal llamado auto que recibe la causa a prueba, porque es una sentencia interlocutoria que recibe la causa a prueba, que es reponible. ¿Ya? Entonces, aclaro que empieza a correr el plazo desde que fue notificada la resolución a una de las partes, o a la parte que finalmente se mira como perjudicada, ¿no es verdad? Ese plazo es de 5 días y no requiere antecedentes extraordinarios. Versus la otra reposición, que es la reposición extraordinaria, que está reconocida en el inciso primero del artículo 181, que habla de nuevos antecedentes. Cada vez que las partes encuentren nuevos antecedentes y esos nuevos antecedentes le permitan modificar alguna clase de resolución que tenga la naturaleza, por cierto, de auto o decreto, no existirá plazo para deducir el recurso respectivo, en este caso el recurso de reposición. Por cierto, por una cuestión de lógica procesal y aplicando el principio o el efecto de la preclusión procesal,
Si bien es cierto, el legislador no estableció plazo para interponer este recurso con nuevos antecedentes, sí resulta pertinente entender que precluirá el plazo de interponer este recurso de reposición dependiendo del estado procesal en que se encuentre el proceso. Porque si cambió de estado procesal, o sea, si cambió de discusión, de etapa de discusión a etapa de prueba, por ejemplo, o a etapa de fallo con mayor razón, ahí evidentemente que se agotó la oportunidad que tenía la parte para poder reponer, ¿no es verdad? Entonces, eso también es importante entenderlo desde el punto de vista de una lógica procesal. Si bien es cierto, el legislador no lo señala, pero conforme a cómo entendemos el proceso y a los principios rectores que lo recorren, uno de ellos, el principio de la preclusión, por cierto, deberíamos de interpretarlo de la manera como lo estoy señalando. Vamos a quedar entonces por hoy día hasta acá, habiendo ya iniciado lo que es el recurso de reposición en materia procesal civil. Algo dijimos de materia procesal penal, algo que vamos a señalar en la próxima clase que es lo que está en pantalla, pero entendiendo que hasta ahora, en lo que es la reposición, no habría mucha diferencia en lo que es el proceso civil versus el proceso penal. De hecho, la naturaleza de las resoluciones prácticamente son las mismas. En materia procesal penal, inclusive, se extiende un poco más. Pero la mecánica sigue siendo la misma. O sea, el recurso sigue siendo ordinario en ambos procesos. Eso es lo que quiero finalmente darme a entender. Quedamos hasta acá, alumnos y alumnas, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana y les voy a hacer llegar a través de la intranet, porque según me decía Bárbara, tenemos prueba la próxima semana, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces a través de intranet le hago llegar en este caso, y contigo en particular, Bárbara, el tema puntual del trabajo, porque va a ser un trabajo. Lo que estoy pensando es si va a ser en relación con un caso en particular que les puedo indicar o un tema más amplio, ¿ya? Pero eso lo voy a manifestar, lo voy a señalar idealmente a más tardar el día viernes o el día lunes, a más tardar entre viernes y lunes, para que ustedes tengan toda la semana para desarrollar. ¿Les parece o no? ¿Sí? Ok.